Muy bien. Exactamente, hoy día desarrollamos el concepto de historia y sus etapas. Para entenderlo de una manera más clara y más entendible, vamos a explicarlo de la siguiente manera. ¿Para qué sirve la historia, muchachos? Si la historia es el pasado, ¿para qué nos sirve en el presente? ¿Tiene alguna función? ¿En verdad nos sirve? Estos viejos libros de historia enterrados que narran historias de las etapas de la Edad Antigua, o tal vez de la Edad Media, moderna, o de la vida de Napoleón, o de la caída del Imperio Carolingio, ¿nos sirve de algo? Lógico que sí. Todo tiene un porqué. Pero para entender estos conceptos, lo primero que tenemos que saber es que, ¿qué es la historia? La historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado, ¿sí? Es la ciencia que estudia los hechos del pasado. Se estudian grandes acontecimientos como formas de vida del ser humano, cómo vivían los hombres del pasado, todo ello. En pocas palabras, menciono humanidad, menciono hombres, menciono pasado. En ningún momento hablo del planeta Tierra, en ningún momento hablo de los animales. Todo, la historia, está relacionado al ser humano. Esto quiere decir que la historia arranca, se inicia, nace desde que aparece el hombre. En pocas palabras, la historia se inicia desde que aparece el hombre, desde el primer homínido. Y ahí es por eso que explica y estudia desde el primer homínido todo el proceso de la evolución, sus avances, sus periodos, hasta el 2021. La historia no es una ciencia solo del pasado. Todo lo que está pasando el día de hoy será historia para más adelante. Los hechos de la coyuntura del COVID, del 2020, 2021, lo que ocurrió de las marchas, no tener en un año 3 presidentes, todo esto será historia más adelante. Y le tendrás que comentar a tus hermanos menores, a tus hijos, por ejemplo. Ahora, ¿por qué estudiamos historia? ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Pero antes de eso, quiero hacer un test. Quiero hacer un test. Y quiero que veas acá. Y quiero que me digas. A ver acá, mirando acá. ¿Quiénes son estos personajes de la historia universal que son re importantes? Pero quiero que me digas quiénes son estos personajes. El de más apegado a la derecha en Hitler. Este es Hitler, ok. El segundo parece Julio César. A ver, el primero que aparece aquí, ¿quién es? Ya, les ayudo. Griego. A los 29 años había conquistado Europa, África, Asia. Alejandro Magno. Exacto, llegó hasta el Valle del Indo. Estamos hablando de Alejandro Magno. Correcto. Poderoso, imponente. ¿Por qué? Porque tuvo nada menos que como maestro en aspectos académicos, lo tuvo nada menos que a Aristóteles. Y como profesores en arte de la guerra, lo tuvo a ciertos generales espartanos. Unió lo mejor de ambas culturas y se convirtió en el emperador macedónico y del helenismo. El segundo, Julio César. El gran Julio César fue uno de los más brillantes gobernantes de Roma. Pero no solamente fue eso, fue también un hábil político, se convirtió en un dictador en la parte de Italia y un excelente estratega militar. Es el que logró derrotar a los galos, lo que es actualmente Francia, y expandiendo la denominada República Romana como nunca antes se había visto. Marcó un antes y un después. Correcto. Aparte de ello, se le reconoce por tener el romance con Cleopatra, que fue una alianza política militar. Esto es Edad Antigua. Edad Media. Este señor con barbita, ¿saben quién es? ¿Alguien? ¿Nadie? Es aquel que crea el imperio más poderoso de la Edad Media. Creó nada menos que el imperio carolingio, ya que él se llamaba Carlomagno. Entonces, antes no había los apellidos salían del nombre. Si el padre se llamaba Rodríguez, a los hijos los Rodríguez. O sea, si el papá se llamaba Rodrigo, a los hijos los Rodríguez. Si el papá se llamaba Marco, a los hijos los Marconios. Así aparecieron las raíces de los apellidos. En este caso, él es Carlomagno, por eso crea la dinastía carolingia en su desarrollo. Carlomagno se caracterizó por unificar, fue el primero que unificó y derrotó a los pueblos bárbaros, sajones, ¿no? Entre los más importantes. Derrotó a todos ellos. Tuvo un 99% de eficacia militar. Profe, ¿qué significa eso? Tuvo
totalmente victorias, solo tuvo una sola derrota. Repito, una sola derrota. Todas fueron victorias. Su imperio unificó los actuales países de Italia, Francia, mira, Italia, Francia, Alemania, Austria, parte de Hungría, Países Bajos, lo que es Holanda y Bélgica. Ah, Suiza también. Un unificador. Eso es Edad Media. El personaje que aparece aquí es Edad Moderna. ¿Alguien lo reconoce quién es? Tiene que ver con la historia del Perú. Tiene que ver algo con el virreinato. No, no es Francisco Pizarro. A ver. ¿El rey Carlos? Es un rey, correcto. ¿El rey Carlos? ¿Carlos qué? Carlos V. ¿Carlos I o Carlos V, no? Carlos I o Carlos V. Exacto, creador del virreinato peruano, creador del imperio más grande y más poderoso que se haya visto. ¿Así es? Sí, así es. Cabe recordar que tenía doble herencia. Este señor tenía la herencia alemana, austriaca, húngara y de los territorios y colonias del mismo. Y por la parte de su madre tenía de España y de todo el territorio americano y parte de África. Fue el hombre más poderoso sobre la faz de la Tierra, en verdad. Esto es, ahí lo tienes. Después, ¿a ese señor lo reconocen? Él es Napoleón. Napoleón. Correcto, Napoleón Bonaparte. ¿Tiene cierta relación con la historia del Perú? Sí, sí tiene cierta relación con la historia del Perú. Bueno, sin querer influenció en la independencia porque hizo que los criollos, en este caso, se rebelaran porque él invade España. Y no solamente invadió España, Francia, Portugal, trató de invadir Inglaterra, derrotó al Zar, invadió Austria, Alemania, también se apoderó de lo que vendría a ser, cruzó el Mediterráneo y se apoderó de Egipto. ¡Wow! Un poderoso, la verdad. Un poderoso completo. Él es Napoleón Bonaparte. Correcto. Tenía un cierto problema, su talla. No era tan bajo, tenía 1,67 m de talla, pero para la talla europea, pues uno era un poquito bajito y sentía cierto acomplejamiento. Hasta ahora, inclusive los psicólogos lo llaman el complejo de Napoleón. No, al sentirse bajo no deja que nadie se le acerque o se moleste y se amarga si hay alguien cercano de mayor talla. Un complejote, la verdad, es insulso, con tratamiento y con una forma de ser se olvida, pero Napoleón tuvo ella. Correcto. Hay una pregunta clásica que hacen y que dicen es la siguiente. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Aparentemente te invita a que digas que es blanco. El problema es que No, Napoleón no es blanco. nunca fue blanco. Napoleón nunca tuvo un caballo blanco. Sus caballos eran de color negro. Pero uno de ellos, el más victorioso, el que le acompañó y el que derrotó a Austria, se llamaba Blanco. Por eso le viene la pregunta de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Era de color negro. Ahora ya lo sabes, ya no vas a caer. Más bien, haz esa pregunta a otros y la mayoría va a caer. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. ¿El último quién es? Hitler. Adolf Hitler. Personaje muy... Mira, no te voy a decir ni lo voy a poner Excelsior de una figura a celebrar o a recordar, pero lo que sí te puedo decir que fue un personaje que quiera o no quiera marcó nuestra vida, ¿no? Y nuestra historia mundial. Un personaje hábil, locuaz, político, pero que su locura y su odio irracional lo llevó a producir una de las guerras más devastadoras y con unos actos de crímenes de lesa humanidad nunca antes visto. La destrucción y el asesinato sistemático de más de 6 millones de personas, entre judíos, rusos, gitanos, solamente porque los consideraba impuros y él consideraba a otra raza superior. En pocas palabras, acá hablamos de clasismo, racismo, discriminación y genocidio. El término genocidio es un asesinato en masa.
Pero como esta persona no solo cometió genocidio, sino que quemaba los cuerpos posteriores, se crea un término que ha quedado en la mente y a veces hasta en las pesadillas de todos nosotros. Se hace llamar holocausto. Holocausto, el acto más desgarrador de asesinar y luego cremar o quemar los cuerpos de la manera más horrible, sin un respeto mínimo a la vida humana, solo por ideas de superioridad racial. Ese es Adolf Hitler. Segunda Guerra Mundial, en este caso. ¿Se han dado cuenta que yo puedo hacer una clase rápidamente solamente con los personajes? Y hemos repasado edad antigua, media, moderna y contemporánea. Y lo que me ha gustado es de que ustedes conocen del tema, conocen sobre los personajes. Eso dice mucho, señores, porque lo han leído, porque lo han analizado. Entonces, la gran pregunta que me hago es, profe, ¿por qué estudiamos historia? Aquí va. Lean lo que dice aquí. La importancia de la historia para no cometer los errores del pasado en nuestro presente y de esta manera recién va a ser mejor nuestro futuro. Pregunta, ¿eso es cierto o es falso? ¿Qué opina? Que es cierto. Eso es cierto. Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, chicos, escuchen. Hubo una vez un presidente en la historia política del Perú. Gobernó sus 4 años y medio y luego de eso fue acusado de corrupción, ¿ya? Compró unos barcos que eran de río, viejos de Europa, y los trajo para que sean ríos de mar. Su motor no sirvió y al poco tiempo se malogró y los barcos eran carísimos. Dice que con el precio que pagó por esos barcos se podía comprar entre 3 o 4 barcos modernos, o sea, corrupto. Luego de eso se largó del país. Luego de eso se largó del país. Mira, se largó del país, ¿ya? Y se quedó fuera 8 años. Mucho tiempo después regresó, postuló y otra vez fue elegido presidente. No quiero que me digan, quiero que me lo escriban. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién crees que estoy hablando? ¿Qué hizo ese acto? Prado. A ver, ¿de quién creen que estoy hablando? Dígame. A ver, chicos, su respuesta. ¿Quién fue acusado de corrupción? Regresó años después, postuló, fue elegido presidente 2 veces. Profe, pero si era un corrupto de primera. Muchos me van a decir, profe, Alan García. No, el primero que hizo ese acto tan detestable Raúl. fue nada menos que Mariano Ignacio Prado. Aquí lo voy a escribir. Mariano Ignacio Prado. Y Mariano Ignacio Prado es el personaje, ¿ya?, que va a cometer ese acto tan terrible de corrupción, postula y gana. Profe, ¿y Alan García hizo algo parecido? Sí, también. Uh-huh. Alan García también hizo lo mismo. Alan García fue acusado de corrupción, se largó a Francia a vivir, el mismo lugar donde se fue Prado, y después de ello postula y con todo el descaro del mundo regresa, postula y gana unas elecciones. Y es elegido por el pueblo peruano. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Ah? Muy buena pregunta. Marilo dice, profe, lo que me pregunto es por qué la gente volvió a votar por él. Yo también me hago esa pregunta, Mariles. Entonces, leyendo un libro acerca de la historia de la corrupción del Perú y un análisis exactamente del pensamiento del voto peruano, es el siguiente. El peruano de pie, la gran mayoría, es aquel que dice, a mí no me importa la política, yo no vivo de política, a mí me llega. Pero en verdad si le llegara, ¿por qué vuelve a cometer los mismos errores del pasado? ¿Qué es lo que ocurre? El peruano no vota a conciencia, está obligado a votar. Al estar obligado a votar,
No analiza, no piensa quién le da el voto y se deja llevar por lo que los medios de comunicación manejan, lo que dicen las redes. Entonces, lo que escuchan en las redes y lo que dicen los medios de comunicación, que le dicen, ah, ya, es bueno, porque si no, no hablarían de él. Y esa es la forma de votar. No analizan quién es, cuáles son sus planteamientos, si tiene proyectos, cuáles son sus proyectos, tienen razón, ¿ah? Son fidedignos. Por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿ya? Cuando postula por primera vez Ollanta y gana las elecciones también, Ollanta prometió de que el balón de gas iba a costar 11 soles. Todos dijeron, ¡ah, bravo! Sí, el loco lo va a hacer. 11 soles el balón de gas que cuesta 38 soles. Entonces la mayoría dijo ya. Pero la gran mayoría de madres dijeron que sí. La gran mayoría de las clases D y E dijeron, sí, está bien. Pero yo no me dejo llevar por las propuestas, yo me dejo llevar por lo que es posible. Yo sé de que el balón de gas y el precio del GLP no lo pone el Perú ni lo pone el presidente. Ese precio lo pone la OPEC, la Organización de Productores de Petróleo y de Gas del Mundo. Ellos ponen el precio del petróleo. Ese es del petróleo y del gas. Número dos, hay muchas empresas privadas que son aquellas que se encargan de extraer el GLP, que es aquel que llega al balón de gas a tu casa. Y ellos ponen un precio. Él tendría que cambiar, expulsar, nacionalizar para poder poner el precio del gas. Y eso no está permitido. En pocas palabras, muchachos, lo que él decía, ¿podía ser cierto o era falso? Respóndame. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Era falso. Ya, yo me di cuenta porque investigué. Ok, la gran mayoría de peruanos esperaron los 5 años del gobierno de Ollanta y pregunta, ¿pasó algún momento el gas a 11 soles? Nunca. ¿Qué pasó? Otra mentira política. Pero así es, el pueblo peruano no aprende los errores y dice, ah, no, espera que cada 5 años aparezca un Salvador y es por eso que estamos mal. Entonces, la importancia de la historia es no cometer los errores del pasado en el presente, ¿no? Y sea recién mejor el futuro. Te explico. Ya hay que investigar, no hay que votar como en el pasado que votábamos por cualquiera o por lo que el canal de televisión o el periodista nos dijo. No, hay que investigar a quién le damos nuestro voto. Dos, al hacer eso en el presente, va a ser mejor las elecciones y vamos a elegir pensar y razonar mejor, donde el candidato que gane va a decir, uy, el pueblo peruano ha despertado. Ya no voy a poder hacer lo que quiera, porque me tienen medido, porque saben que puedo caer. Entonces, al hacer ello, nosotros ya no cometemos los errores del pasado en nuestro presente y recién va a ser mejor el futuro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Me entendieron la importancia de la historia? A ver, vamos a poner un ejemplo. Quiero que recuerdes el peor error cometido por tu persona en el pasado. El peor, el peor, el peor. ¿Ya? Lo peor que has cometido el 2019, el 2020. Ahora te hago una pregunta. ¿Lo volverías a cometer? No me digas cuál es. No, no, no me lo digas. Sino, ¿lo volverías a cometer? ¿Sí o no? Respóndeme. A ver. No, ¿no? ¿Por qué no lo volverías a cometer? Porque has aprendido de esos errores. Esa es la importancia de la historia. Saber lo que pasó en el pasado, los hechos históricos, para que no se vuelvan a dar. Ahora, para estudiar la historia tenemos que utilizar diversos métodos. Por ejemplo, miren, lo voy a explicar. ¿Desde cuándo? A ver, le hago esta pregunta para ustedes y me responden. Utilicen audio. Chicos, ¿desde cuándo aparece la historia? ¿Con qué se inicia la historia? Respóndenme. Con la existencia del hombre. Correcto, desde que aparece el hombre. El hombre ha aparecido entre hace 6 millones de años y hace 4 millones. Entre 6 y 4 millones de años apareció el hombre y es el último animal que apareció en la faz de la Tierra. El hombre es un animal y me refiero exactamente a ambos géneros, por si acaso. ¿Cuáles son las unidades de medidas cronológicas que se utilizan para analizar el paso de la historia? Los siguientes, va. Años, es la unidad mínima de medida, es la que va a periodos pequeños, los años. Un año, 365 días. Es la unidad mínima de medida histórica. Aparece mínima, pero en un año mira cuántas cosas han cambiado.
Por ejemplo, yo te digo a ti, un ejemplo. Dime tú, ¿qué pasó en el año 1879? 1879. ¿Qué hecho importante ocurrió en esa fecha? Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa es 1789. Aquí es 1800. ¿Mil qué? ¿La guerra con qué país? 1800. 1879. A ver, dígame, ¿alguien sabe? La guerra del Pacífico que fue contra Chile. Guerra del Pacífico. Correcto, la guerra del Pacífico. Muy bien, la guerra del Pacífico. Ahora, le hago una pregunta. Ese año, 1879, año que se inicia la guerra del Pacífico, Guerra del la guerra del Guano y el Pacífico. Salida también, así es. Pero le hago una pregunta. ¿Ese año trajo para el Perú un año que se puede olvidar fácilmente? ¿Sí o no? No, No, así es. A ver, le hago otra pregunta. Año 2020. ¿Es un año que fácilmente lo olvidaremos? no. 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 ¿Te das cuenta? La unidad mínima de la historia trae tantas cosas. Ese es un año. ¿Qué es un lustro? Un lustro son 5 años. O sea que cuando tú hables de un quinquenio, son 5 años, es un lustro. Por ejemplo, muchachos, entre los años de 1985 a 1990, que pasó 5 años, hubo un gobierno lleno de corrupción, de dólar MUC, de super, hiper, mega, archi inflación. Miren todo lo que pasó. Miren todo lo que pasó. Pregunta, ¿será fácil para olvidar? No. Estoy hablando de los 5 años del primer gobierno de Alan García. Eso se llama lustro. Profe, ¿qué es una década? Décadas son 10 años. Por ejemplo, muchachos, ¿quién gobernó desde 1990 hasta el año 2000? Con sus frases y su promesa que era honradez, tecnología y trabajo. Que prometió un cambio. Fujimori. Fujimori. Dime, ¿esa década es fácil para de olvidar? No, no. Esas son las medidas históricas que ustedes tienen que manejar. Años, lustros son 5 años, décadas son 10 años, siglo. ¿Cuánto será un siglo? ¿Cuánto será un siglo? ¿Cuántos 100 años? años. Bien. 100 años. 100 años. 100. 100 años. ¿Y un milenio? Milenio. 1000 años, correcto. Ah, otro dato. Los años se expresan ¿en qué? Los años se expresan en números arábigos, como puedes ver, 1492, 1789, 2019, 2020. Mira, por ejemplo, 1492. Dime, ¿qué hecho histórico importante se dio en el mundo? El descubrimiento de América. Correcto, descubrimiento de América, muy bien. 1789, historia universal. Revolución. Francesa. Correcto. 2019, nace el COVID. 2020, el COVID está en todo el mundo. 2021, se vive la segunda cepa. ¿Ves? Solamente con números te puedo explicar todo un hecho histórico. Esto es para que veas, ¿ya? Que los números es conocimiento, pero las letras, el que sabe de letras, tiene poder. Esa es la diferencia. Yo no digo que una ciencia es más o una ciencia es menos, no. Yo quiero un alumno multidisciplinario que maneje todos los conocimientos. Vuelvo a repetir, los números son conocimientos, pero el que conoce, el que sabe de letras, tiene poder. Así de simple. Y, profe, ¿y los siglos? Los siglos se conocen por números romanos. Los siglos es por números romanos y los años es por números arábigos. Para entenderlo mejor, la cronología es la ciencia que nos ayuda a este hecho. Otro dato. Siempre cuando lean un libro de historia van a encontrar el término antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué significa? Cuando Cristo nace es el año cero. Aquí, donde está la flechita. Es el año cero. Desde que Cristo nació hasta el día de hoy han pasado 2021 años. ¿Correcto? Pero antes que nazca Cristo, la historia se inicia. Aquí es antes de Cristo. Pregunta, ¿hace cuántos años se inició la historia antes de Cristo? Desde que apareció el hombre, pues, profe. Entre los 6 a 4 millones de años antes de Cristo. Esto es antes de Cristo, esto es después de Cristo. La cronología es la ciencia que nos estudia las fechas y el estudio del pasado. ¿Cómo puedo calcular, profesor, a qué siglo pertenece un año?
A ver, por ejemplo, la Revolución Francesa fue 1789. Profesor, ¿a qué siglo pertenece? Ya entendí que Siglo XVIII. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A ver, primero vamos a imaginar que nos dan la cifra 1564. ¿Qué pasó en el año de 1564? Ya, un hecho importante que fue una revolución en España. Entonces, ¿cómo convertir esta fecha en un número romano? Fácil. Los años es uno menos, en siglo es uno más. Lo que tú tienes que hacer es que a las dos primeras cifras, mira, le sumas uno. Si es 1564, el siglo será 16. Ah, profe, o sea, a las dos primeras le sumo más uno. Así es. A ver, te pregunto, si te digo que en 1879 se inició la Guerra del Pacífico, conviértelo en siglos. Siglo XIX. 19. Actualmente ahorita estamos actualmente ahorita estamos en el 2021. Conviértelo en siglo. Siglo XXI. Siglo XXI. Exacto, o sea, el siglo es más uno. De las dos cantidades primera, más uno, ese es el siglo. Excelente. Muy bien. Ahí lo tenemos. Esto viene a ser la parte de la cronología. Profe, ¿cuáles son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son aquellas que nos estudian y nos permiten analizar e investigar los hechos históricos. Por ejemplo, un documento escrito que puede estar en un papiro, en un libro, en una tumba de un faraón, correcto. Todo eso nos sirve para recrear la historia. Gracias a ello podemos exactamente rescatar ese conocimiento. Si no, imagínate, no se podría hacer absolutamente nada. Tenemos que recrear escrituras antiguas y descifrarlas. Eso los documentos escritos no lo permiten. También recibimos fuentes iconográficas como pinturas, fotografías y dibujos que nos hacen entender el pensamiento de la época. Figuras y dibujos como la Mona Lisa, ¿no? Como la de Leonardo da Vinci nos permite entender el pensamiento de los científicos y de los artistas de aquella época. Fuentes audiovisuales, grabaciones, filmaciones. Díganme ustedes, ¿han visto ustedes algún momento algún documental de la Segunda Guerra Mundial que aparece en History Channel o en Discovery y aparece y nos explica sobre Hitler, sobre lo que vendría a ser el lado de Mussolini y otros personajes? ¿Nos sirve para una investigación histórica? Lógico que sí, pues, lógico que sí. También aparecen restos materiales, también. Restos materiales como construcciones arquitectónicas, esculturas, cerámica, armas. Todo esto nos sirve para un hecho histórico. Y los restos fósiles para saber de un hombre. Por ejemplo, si encuentro yo un esqueleto humano de una persona debajo de un templo que ha sido sacrificada, lo primero que voy a hacer es, si yo sé hace cuánto tiempo tiene de muerte esta persona, voy a saber cuánto tiempo tiene la construcción. Antes tenía la costumbre de sacrificar y enterrar a una persona como tributo a la mamapacha, a la diosa tierra, para que no se moleste y no destruya la construcción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo busco el resto fósil y le averiguo su carbono 14. El carbono 14 esa es una parte medio marrón que tiene los huesos. Lo extraigo y gracias a esa parte puedo saber cuántos años de muerto tiene esta persona. ¿Qué te parece? Y así se redescubre la historia. Esas son las fuentes. Y lo que te presento acá son las ciencias auxiliares de la historia, aquellas ciencias que ayudan a la historia, a la investigación. Las ciencias cooperativas son ciencias propias que no dependen de la historia, pero ayudan a la investigación. Y las ciencias auxiliares de la historia son aquellas que dependen de la historia y permiten la investigación. Sin estas, no se podría conseguir absolutamente nada. Entre las ciencias cooperativas tenemos a la antropología, ciencia que estudia al hombre y su evolución y su desarrollo social. La economía, ciencia que analiza la distribución y comercialización de bienes, servicios y riqueza. Geografía, ciencia que estudia el hecho del desarrollo de un acontecimiento. Sociología, ciencia que estudia la estructura y función de una sociedad, en este caso. Y la estadística, ciencia que estudia los casos y la cantidad de población que hay. Estas son ciencias cooperativas, no dependen de la historia, son propias. En cambio, las ciencias que sí dependen de la historia son las auxiliares. Como por ejemplo, ¿cuál será la ciencia que determina las fechas y orden de los acontecimientos históricos? ¿Qué ciencia nos da la fecha? Dímelo. Cronología. Cronología.
Cronología. A ver, correcto. Ciencia que estudia los restos dejados por el hombre del pasado. Arqueología. Ciencia que estudia el origen y la formación de la Tierra. A ver, Geología. 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 correcto. Ciencia que estudia los restos fósiles. Fósiles. Antropología. Paleontología. Antropología. No, la antropología estudia cómo fue el hombre como ser biológico, como sociedad vivo. En cambio, la paleontología estudia los huesos. ¿Ves? Diferente. Acá tienen todo para que repasen, chicos. ¿Ah? Ciencia que estudia las inscripciones sobre monumentos. Epigrafía. O sea, cuando está en una pared. Pero cuando está en un libro, pergamino, papiro, tela, paleografía. Ojo con esto que la mayoría cae en el examen. Epigrafía es cuando la escritura está en un monumento. Paleografía es cuando la escritura está sobre un papiro. Y así, hay varias fuentes. Folclore, ciencia que estudia las costumbres de un país. Numismática, ciencia que estudia la moneda y el papel moneda, los billetes. Heráldica, ciencia que estudia los apellidos nobles. Filología, la evolución del lenguaje. Señores, hay una gran cantidad de ciencias auxiliares. Todo esto permite el conocimiento histórico. Muy bien, ahorita vamos a cortar, nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor, ustedes se vuelven a conectar, ¿ya? Para la segunda parte de la clase que vendría a ser ¿cuál? La evolución humana. ¿Listo, chicos? Al toque se conectan.